Buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este Facebook Live sobre la actividad del volcán Sangay del día de hoy, 20 de septiembre 2020. Bien, antes que nada, es importante decir que el volcán Sangay está en actividad desde el mes de mayo de 2019, es decir, desde hace más de un año. La actividad que el volcán presenta es continua, es decir, tenemos emisiones de ceniza, explosiones, flujos piroclásticos, flujos de lava, y esta se presenta con una intensidad relativamente moderada a alta. Sin embargo, también tenemos pulsos de actividad de mayor intensidad, como el que se registró en junio del 2020 y también el que hemos registrado en la mañana de hoy. Típicamente los fenómenos que tenemos en el volcán Sangay son las caídas de ceniza, los flujos de lava, como les había mencionado, flujos piroclásticos, y cuando estos son erosionados también generan flujos de lodo o lajares que han afectado principalmente al río Upano. Bien, la mañana de hoy o la madrugada de hoy, lo que registramos fue un incremento en la actividad sísmica. Como pueden observar, este es un sismograma, es decir, un gráfico de la sismicidad que registra el volcán en las últimas 24 horas. Y podemos ver que tenemos varias explosiones, que son todas esas señales discretas que se pueden ver aquí en el sismograma, y esta es la actividad típica del volcán, es decir, tenemos varias explosiones, decenas e incluso cientos de explosiones por día que generan justamente columnas de emisión de tamaño relativamente bajo. Sin embargo, en la madrugada de hoy registramos ya esta señal mucho más continua que representa un pulso magmático mucho más importante y que es el responsable de las caídas de ceniza que se están registrando hoy prácticamente hacia todo el lado occidental del volcán, afectando a varias provincias. Podemos ver justamente en esta compilación de las imágenes satelitales provistas por la BAC de Washington cómo se dispersa el material, es decir, la ceniza volcánica. Entonces, si empezamos al inicio, podemos ver que la ceniza se va hacia el lado oriental, pero principalmente hacia el lado occidental. Y este es el material que está cayendo sobre las diversas provincias del país. La columna de emisión, la columna de gases y ceniza, alcanzó una altura de 10 kilómetros sobre el nivel del cráter. Si revisamos un poco justamente estas alturas de columna, desde el 7 de mayo del 2019 hasta el día de hoy, podemos ver que se mantienen entre 1000 metros, es decir, 1 kilómetro sobre el nivel del cráter, hasta 3000 metros sobre el nivel del cráter. Sin embargo, como podemos ver el día de hoy, esta altura llegó a 10 kilómetros sobre el nivel del cráter. La dispersión de los vientos, o la dirección, perdón, de los vientos, típicamente es hacia el lado occidental del volcán, y es justamente lo que ha sucedido hoy, y por eso la afectación es mucho más importante en esa dirección. Se realizó una simulación, es decir, un ejercicio de cómo la ceniza se distribuiría con una erupción de duración de 4 horas. El pulso que tuvimos hoy, sin embargo, duró únicamente 2. De cualquier manera, esta simulación, con los parámetros adecuados, nos permite ver que las zonas de mayor afectación son, por supuesto, las zonas más cercanas hacia el occidente, entonces las provincias de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos, Guayas, y potencialmente podríamos tener también afectación en Manabí y en Santa Elena. Esta simulación nos indica que los espesores en estas zonas proximales pueden llegar a ser incluso de 3 milímetros o potencialmente un poco más. Es por esto que la afectación, especialmente la agricultura y ganadería, puede ser realmente muy importante en estas zonas cercanas al volcán. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, gracias a toda la red que tiene a nivel nacional, nos ha facilitado también el recuento con el corte hasta las 13:15 de los reportes de caída de ceniza, es decir, donde ya las personas han sentido y están observando claramente la caída de este material. Entonces tenemos en la provincia de Los Ríos
4 cantones afectados. En Guayas tenemos varios cantones: Milagro, Daule, Nobol, Salitre, General Antonio Elizalde, Alfredo Vaquerizo Moreno, Simón Bolívar, San Borondón, San Jacinto de Yaguachi y Naranjito. En los ríos, Babahoyo, Baba, Vinces y Urdaneta. En Chimborazo, Alausí, Chunchi, Guamote, Payatanga, Cumandá, y en Bolívar, Chillanes y San Miguel. Como les decía, corte hasta las 13:15. La afectación es realmente importante, especialmente en los cantones de la provincia del Chimborazo. Estas son las imágenes que nos han hecho llegar, especialmente aquí del Distrito de Salud de Alausí, Chunchi, y podemos ver claramente que la ceniza cubre completamente las superficies expuestas y ha afectado ampliamente a las zonas agrícolas en el campo. Ahora, un equipo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional va a hacer, ya empezó un recorrido justamente para poder tomar las medidas de espesor y peso de la ceniza con el fin de cuantificar con mayor precisión el tamaño de esta erupción. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a los escenarios eruptivos a corto plazo, es decir, en los próximos días? El escenario más probable indica que podemos tener un retorno progresivo al nivel de actividad observado en meses pasados, es decir, esta actividad continua con los fenómenos que habíamos dicho al inicio, pero de intensidad más baja que lo que registramos el día de hoy. Otro escenario podría ser un nuevo pulso eruptivo similar al del día de hoy. Sin embargo, en función de la información que tenemos gracias a la red de vigilancia del Instituto Geofísico, vemos que este escenario eruptivo es menos probable. Y por supuesto, siempre podemos tener un escenario que implique un pulso eruptivo de mayor tamaño. Sin embargo, con los datos de vigilancia, este escenario es aún menos probable. Bien, esto es lo que podemos informar al respecto de la actividad del volcán Sangay del día de hoy. Agradezco mucho su atención y si tienen preguntas, estaré muy contenta de responderlas. Gracias. Bien, tengo algunas preguntas. Voy a intentar responder poco a poco. Entonces, la primera pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar la erupción? Si un volcán como el Sangay es un volcán que puede tener realmente erupciones muy largas, muy duraderas. Podemos hacer, por ejemplo, un proxy con la erupción del volcán Tungurahua, que duró desde el año 99 hasta el año 2016. Son volcanes que tienen un magma de composición similar y un comportamiento similar también. Entonces, estas erupciones o estos periodos eruptivos, en realidad, por su duración, pueden tener realmente duraciones de meses e incluso años. No podemos adelantarnos a decir cuándo acabará este periodo eruptivo. Tenemos claro el inicio, por supuesto, en mayo del 2019, pero la actividad puede mantenerse por muchos meses o incluso años. La actividad continua, por supuesto, no tiene una mayor afectación, pero estos pulsos magmáticos más intensos evidentemente generan afectaciones importantes. ¿Cómo limpiamos la ceniza? Sí, es muy importante que nosotros limpiemos la ceniza una vez que la caída de ceniza se ha detenido, puesto que es importante que ésta no se encuentre en la superficie para ser nuevamente removilizada por el viento. Es importante recogerla en fundas de basura, fundas plásticas, en cartones y realmente sacarla de la superficie. ¿Por qué es importante? Porque esto evitará su nueva redistribución y la consecuente afectación. Adicionalmente, es importante que nosotros nos protejamos. Para esto es necesario el uso de la mascarilla para prevenir el ingreso de la ceniza a las vías respiratorias. Es importante también tener protección ocular para que no se afecten los ojos, por supuesto. Y también es importante no exponerse durante la caída de ceniza.
y de ser necesario realmente usar ropa de manga larga, pantalón largo igual, que impida que la ceniza entre en contacto con nuestra piel. Por supuesto, hay personas más o menos sensibles y entonces es importante prevenir ese contacto. Adicionalmente, es importante que la ceniza no termine en las alcantarillas, de tal manera que evitemos que podamos tener afectación al alcantarillado público y, por supuesto, una afectación bastante importante para la ciudad en ese caso. En el caso del campo es importante, por supuesto, intentar proteger el alimento del ganado, e intentar proteger las tomas de agua, evidentemente, y también, si de ser posible, intentar proteger los cultivos. Esto, por supuesto, es mucho más difícil. La siguiente pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la ceniza y de qué depende su transporte? Si la ceniza puede tener un alcance muy amplio, y esto va a depender en principio de, evidentemente, el tamaño de la erupción, que nos va a proveer la cantidad de material disponible para la dispersión, pero también va a depender de la dirección del viento y de su velocidad. Entonces, la dirección del viento va a decirnos hacia dónde va la ceniza. Como es el caso de hoy, entonces justamente está en dirección hacia el occidente. Y la velocidad del viento también nos va a facilitar un mayor alcance. Mientras más rápido, más alta es la velocidad del viento, más lejos van a llegar las partículas de ceniza. ¿Por qué es peligrosa la ceniza para las aeronaves? Sí, las aeronaves tienen motores que van a generar, bueno, las turbinas de los aviones van a generar realmente muy altas temperaturas. Y la ceniza podría ingresar en esas turbinas y fundirse. Es decir, hacer una melcocha dentro de la turbina y entonces esta va a dejar de funcionar. Y por supuesto, entonces significa que la turbina del avión ya no está generando su capacidad para mantenerse justamente en el aire y seguir volando. Entonces, si nosotros llegamos a fundir la ceniza dentro de la turbina, prácticamente estamos paralizando al avión. Ese es el problema que tenemos con este material al ingresar en las turbinas de las aeronaves. Si nosotros pensamos en un helicóptero, la afectación es mucho más directa, puesto que igual va a entrar en contacto con las hélices, va a afectar igual también al parabrisas, vamos a decir, del helicóptero, y entonces va a acabar con la visibilidad, y una vez que se afectan las hélices, estas se van a bloquear, van a dejar de funcionar, y por supuesto el helicóptero no puede seguir avanzando. Sí, otra pregunta es si la ceniza puede causar reacciones alérgicas. Sí, básicamente esto va a depender en realidad de cada persona, ¿no? Como les decía, hay personas que son más o menos sensibles al contacto con este material y entonces sí hay personas que pueden desarrollar una alergia al contacto con la ceniza. Por supuesto, no es un gran porcentaje de la población, pero es importante protegerse del contacto de este material. Bien, otra pregunta es, ¿cuáles son los fenómenos volcánicos más comunes en el Sangay y cuáles nos afectan? Bien, entonces, como les había indicado al inicio, pero esta es una pregunta muy importante, tenemos la caída de ceniza, que es evidentemente el fenómeno de mayor distribución y que lo estamos viviendo muy claramente la mañana de hoy. Después, en el Sangay se han generado flujos de lava. Estos flujos de lava, de manera muy interesante en el Sangay, como están generándose una pendiente muy fuerte, llega a un punto en que el frente, es decir, la parte delantera de este flujo, colapsa, se cae bajo su propio peso y genera estos flujos piroclásticos. Este flujo piroclástico, aquí en esta imagen podemos verlo claramente, desciende por los valles, en este caso por el valle hacia el río Volcán, y también genera esta nube de ceniza. Estos flujos piroclásticos, en el caso del Sangay, pueden llegar a la confluencia entre el río Volcán y el río Upano y entonces pueden causar el represamiento de este río,
cosa que ya ha sucedido en meses anteriores. Y cuando este represamiento se desfoga de manera muy rápida o muy violenta, vamos a tener también la generación de flujos de lodo. Es así también que tuvimos la afectación al puente entre Puyo y Macas, digamos más cerca de Macas por supuesto, debido a un flujo de lodo causado por el represamiento del material del volcán Sangay. Bien, y la última pregunta es si puede haber un terremoto asociado a esta erupción. En realidad los sismos volcánicos pueden ser muy numerosos, pero su magnitud es pequeña. Entonces, típicamente para sentir uno de estos sismos volcánicos, tenemos que estar muy cerca de la fuente, es decir, de la zona donde se generan, es decir, cerca del volcán. Y realmente son muy escasas las ocasiones en que estos sismos son sentidos por la población. Entonces, no es una consecuencia directa tener un terremoto asociado a un volcán ni una erupción volcánica asociada a un terremoto. Entonces no podríamos decir que esta erupción volcánica va a traer consigo la generación de un sismo de gran magnitud. Bien, esto es lo que podemos informar hasta el momento con respecto a la actividad del volcán Sangay. Toda la información que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional genera de manera permanente se encuentra en nuestra página web. También se encuentra en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y también en nuestro canal de Telegram. Les agradezco su atención y si tienen preguntas, no duden en hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.